Buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor. Digo en la casa del Señor, aunque yo estoy en mi casa y usted posiblemente está en la suya, pero estamos alabando juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a estar estudiando esta noche. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestra vida y que podamos entenderla y aplicarla. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga toda libertad para trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos entender los principios enseñados en tu palabra en el día de hoy. Pedimos, Señor, por los que están sufriendo con el huracán. Gracias que has cuidado a nuestros hijos y has cuidado a muchas personas, pero hay mucha propiedad destrozada. Te pedimos, Señor, por los que están afectados y gracias por preservar la vida y cuidarlos. Y pedimos, Señor, que tú guíes a las autoridades en lo que tienen que hacer ahora. Todo lo ponemos en tus manos. Te damos las gracias por el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, el tema esta noche es sobre la autoridad desde la perspectiva de Dios. Vamos a estar estudiando esta noche acerca de la autoridad. Lo que quiero que veamos primeramente en cuanto a la autoridad es que hay 4 áreas de autoridad. Y las 4 áreas de autoridad son el hogar, el gobierno, la escuela, que luego se convierte en el trabajo, y la iglesia. Una vez más, las 4 áreas de autoridad son el hogar, el gobierno, la escuela, que luego se convierte en el trabajo, y la iglesia. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. Bueno, si quieren, pueden ver aquí conmigo. Vamos a Génesis, primeramente Génesis capítulo 2. Estamos aquí cuando Dios creó a Eva y se la presentó a Adán. Es el primer hogar. Y dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces tenemos aquí el hogar, donde 1 más 1 igual 1 en el plan de Dios, dentro de un hogar. Eso significa que como autoridad necesitamos presentar un frente unido en el hogar. O sea, es incorrecto, es indebido y es completamente inapropiado de que nuestros hijos nos vean como 2 cosas diferentes. Es muy importante que podamos estar unidos en cuanto a eso. Yo recuerdo cuando a veces venían mis hijos y me pedían algo. Y entonces yo les decía, ¿ya le preguntaron a mami? Sí. ¿Y ella qué dijo? Dijo que no. Entonces vienen donde mí. Entonces dice, bueno, mami dijo que no, es no. Yo creí que tal vez usted iba a cambiar. No, si mami dijo que no, es no. Si no hubieran ido donde mami primero, me hubieran preguntado a mí primero, entonces tal vez yo hubiera dicho otra cosa, pero ya ella dijo que no. Así que la respuesta es no. Debemos estar juntos en cuanto a esto. Ahora, a veces ella y yo nos poníamos a hablar, conversar en cuanto a las diferentes perspectivas en cuanto a nuestros hijos, pero no cuando ellos estaban presentes. Es importante que ellos vean un frente unido en el hogar. Vamos a seguir algunos versículos ahora. Vamos a Proverbios capítulo 1 y el versículo 8. Hay varios versículos aquí en Proverbios que quiero que veamos. Aquí está Salomón hablándole a su hijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Vamos ahora al capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces lo primero que tenemos que recordar es que el hogar es autoridad. Es lamentable, es trágico de que hoy esto se ha perdido. Es trágico que ahora ya se han dejado de enseñar la palabra de Dios, se ha dejado de enseñar
las buenas costumbres en los hogares. De hecho, nos han quitado mucha autoridad. Pero nosotros debemos seguir enseñándole a nuestros hijos. De una cosa podemos estar seguros, y es que la enseñanza que ellos van a recibir en el hogar es indispensable. Es trágico que muchas veces en muchos hogares simplemente están deseando que los niños crezcan hasta que ya vayan al kinder y la escuela, y entonces quitárselos de la casa, quitárselos del camino. Eso es trágico. Esos primeros 5 años de la vida del niño son muy formativos. O sea, es la base. Esos primeros 5 o 6 años en la vida de un niño es básico. Ellos van a recordar eso. Recordemos el caso de Moisés. Moisés, él nació en un hogar hebreo. Luego, recuerdan ustedes cuando la hija de Faraón lo descubrió, y entonces ella mandó que su propia madre lo instruyera. Cuando él fue llevado a palacio, él no olvidó la enseñanza de su padre y de su madre. Esto es importante. Cuando ya él fue llevado a palacio, fue instruido en todas las cosas de los egipcios, pero él no olvidó quién era. Él no olvidó a quién le debía su fidelidad. Esos primeros años son indispensables para que nuestros niños, nuestros hijos, puedan llegar a ser lo que Dios quiere que ellos sean. Vamos ahora al capítulo 23 de Proverbios, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Capítulo 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Oiga, qué tremendo. O sea, qué pronunciación más terrible en cuanto a lo que un hijo puede hacer cuando escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Entonces, este no es Salomón, sino que es un rey que está escribiendo, y dice: los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es terrible cuando una persona desprecia la enseñanza de su hogar, no escucha a sus padres. Ahora vamos a la ley. Vamos a ver qué pasó en la ley. En Éxodo capítulo 20, el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el 5º mandamiento. Se ha dicho que hay 4 mandamientos verticales y 6 mandamientos horizontales. En otras palabras, hay 4 que tienen que ver con Dios y hay 6 que tienen que ver con el prójimo. La realidad es que hay 5 y 5. Y el 5º está aquí en la encrucijada. O sea, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, eso es honrar a Dios, porque Dios puso autoridad, y la primera área de autoridad que Dios puso en el mundo es en el hogar. Entonces, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, eso también es vertical, honrar a Dios. Y cuando dice honra a tu padre y a tu madre, también es horizontal, está honrándolos a ellos. Y al honrar a padre y madre, estamos también poniendo toda la demás perspectiva, estamos poniéndolo en el lugar que corresponde. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vean lo que está diciendo aquí. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ellos iban a entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y entonces ellos debían honrar a padre y madre para que sus días en la tierra que Dios le había prometido a Abraham se alargaran. Ahora, de hecho, ellos perdieron la tierra. La primera vez fueron desterrados y el reino de Judá volvió, el reino del norte, el reino de Israel nunca volvió. Y ellos volvieron después de 70 años, pero finalmente perdieron la tierra en el año 70, cuando el rey Tiro vino y destruyó a Jerusalén. Y todos los judíos fueron dispersados por toda la tierra. Y no regresaron sino hasta el siglo pasado. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, nosotros no somos judíos, no somos hebreos, no somos israelitas, o como dice, israelíes, como se llaman ellos ahora. Pero nosotros sí estamos en la tierra donde Dios nos colocó.
O sea, la tierra donde yo estoy, la tierra donde usted está, es la tierra que Dios nos dio. No es la promesa hecha a Abraham, pero es la promesa, es el lugar donde Dios nos dio. Y si nosotros honramos a padre y madre, entonces Él ha prometido que los días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos ahora a Efesios capítulo 6 y comenzando con el versículo 1. Esto es después del capítulo 5, donde un día de estos prediqué o enseñé sobre el hogar, la relación adecuada dentro del hogar, capítulo 5. Y el capítulo 6 está siguiendo ahora. Antes era con papá y mamá, y ahora es hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, algunos malinterpretan este pasaje. Algunos dicen, bueno, es que yo no puedo obedecer en el Señor a mi papá porque él es inconverso. No, eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Debemos honrar a papá aunque sea inconverso. Debemos honrar a mamá aunque sea inconversa. Siempre y cuando no nos mandan a hacer algo que es incorrecto según la palabra de Dios, debemos obedecerlos. Ahora, si nos mandan a hacer algo que no es correcto según la palabra de Dios, entonces tenemos que hablarles claro. Es decir, papi, mami, lo siento mucho, pero la palabra de Dios me prohíbe hacer eso que usted me está mandando a hacer. Así que no quiero desobedecer, quiero obedecer, pero no me pida que haga algo contrario a la palabra de Dios. Pero hasta ahí solamente el mandamiento es obedecer en el Señor. ¿Qué quiere decir entonces? Si no está hablando de que tienen que ser creyentes para obedecerlos, ¿de qué está hablando? Lo que está hablando es que obedecer a papá y mamá es obedecer al Señor. Recuerda que dije que el quinto mandamiento está en la encrucijada entre la relación con Dios y la relación con los hombres. O sea, está aquí en el quinto mandamiento. Tiene que ver con la relación con Dios y con la relación hacia los que están alrededor. Entonces, cuando obedecemos a papá y mamá, estamos obedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la autoridad que Dios ha colocado. Dios puso autoridad en el hogar. Dios le dio autoridad a nuestros padres para que ellos nos formen, nos enseñen, nos guíen y nos protejan. Y la autoridad de nuestros padres entonces es para guiarnos, para ayudarnos, para protegernos y para irnos formando. En Romanos capítulo 1 y el versículo... no, estamos todavía en Efesios, disculpen. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es una promesa la que está aquí. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, aquí Pablo no está hablando de la tierra prometida. Está escribiéndole a Efesios, que eran gentiles. Entonces, aquí Pablo lo está aplicando como yo lo estoy aplicando. Que seas de larga vida sobre la tierra que Dios te dio. Los israelitas, la tierra que Dios le prometió a Abraham. El resto de nosotros, la tierra que Dios nos ha dado, donde nosotros habitemos. Entonces, si nosotros obedecemos, honramos a papá y mamá, entonces esto es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En otras palabras, está hablando de longanimidad. Está hablando de cuánto tiempo. Ahora está hablando de cuántos años, pero también está hablando de calidad de vida. ¿Cómo debemos nosotros honrar a papi y mami? Dice el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, la autoridad viene de los dos lados. ¿Cómo debo yo, como padre de familia, cómo debo yo enseñarle a mis hijos, criarlos en la amonestación y la disciplina del Señor? ¿Cómo debo hacerlo? Bueno, primeramente tengo que recordar de que quien manda aquí es nuestro Señor. O sea, Él es la cabeza del hogar. Y yo entonces soy cabeza de mi hogar, pero Jesucristo es cabeza de mí. Él es mi cabeza, Él es la cabeza de la iglesia, y por lo tanto, Él es mi cabeza. Y nosotros entonces ahora, como padres, debemos ser para nuestros hijos lo que ellos necesitan que seamos. O sea, para que mi esposa sea lo que yo necesito que ella sea, para que mi esposa sea lo que sus hijos necesitan que ella sea,
como madre, entonces yo necesito ser para ella lo que ella necesita que yo sea. Igualmente, nuestros hijos, para que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos que ellos sean y lo que Dios quiere que sean, nosotros tenemos que ser para ellos lo que ellos necesitan que nosotros seamos. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Ahora, criar tiene que ver con cuidarlos, protegerlos, guiarlos, enseñarles, criadlos en disciplina. Criadlos en disciplina, ¿qué significa? La primera disciplina viene en el hogar. Ellos no van a aprender a respetar a Dios. Ellos no van a aprender a seguir a Dios y obedecer a Dios si no aprenden la disciplina en el hogar. Si nosotros permitimos que nuestros hijos sean desobedientes y no sufren ninguna consecuencia, entonces estamos fallándoles a ellos. Estamos fallándoles a Dios y estamos fallándoles a ellos. Entonces nosotros como padres debemos crear en disciplina y amonestación del Señor. O sea, mi palabra debe valer algo. Cuando yo digo algo, debe valer. Cuando yo doy una hora de entrada, esa es la hora de entrada. No es ni 5 minutos, ni 10 minutos, ni una hora después, sino que es a tal hora. Entonces debemos dar nuestra palabra a valer. De lo contrario, no vale nada. Nosotros tenemos que respetar a nuestros hijos, pero también tenemos que marcarles bien la cancha. ¿Cuál es la cancha? Debemos marcar. No es justo que nosotros vengamos y castiguemos a nuestros hijos por hacer algo que no les enseñamos bien cómo hacerlo. Debemos primeramente marcar bien la cancha. Ok, esta es la cancha. Esta es la cancha. Estos son sus privilegios y estas son sus responsabilidades. Lamentablemente en la escuela de hoy, en la cultura de hoy, en el mundo de hoy, les enseñan sus privilegios, pero no les enseñan sus responsabilidades. No, va de la mano. Privilegios y responsabilidades van de la mano. Y por lo tanto ellos necesitan aprender a obedecer. Pero nosotros tenemos que aprender también cómo mandar, cómo guiar, cómo disciplinar. Y nuestra palabra debe ser válida. Entonces, criadlos en disciplina. Ahora, eso significa también de que nosotros debemos llevar una vida disciplinada. Porque si ellos ven en nosotros un mal ejemplo, entonces ellos no van a aprender cómo ser buenos padres en el día de mañana, o ella no va a aprender cómo ser buena madre en el día de mañana. Las niñas aprenden cómo relacionarse con su esposo a través de su relación con su papá. Y las niñas aprenden a relacionarse también con su esposo, viendo cómo su mamá respeta a su marido y la clase de esposa que es ella. Entonces las hijas aprenden cómo tratar a su marido aprendiendo a tratar con su papá. Y aprenden a ser madres, cómo ser madre y esposa, viendo a su mamá. Igualmente los varones aprenden a ser hombres, siguiendo el ejemplo de su papá. Es trágico, es lamentable que hay muchos hogares donde el hombre está ausente. A veces no está físicamente ausente, pero en la práctica está ausente. Entonces eso es trágico, porque ellos necesitan ver el modelo de su papá. El modelo de hombre debe ser su papá. Entonces él debe ser lo que Dios quiere que él sea, para que ellos puedan ser lo que Dios quiere que ellos sean. Ellos están siguiendo el modelo. Ahora, el papá, ¿dónde coge su modelaje? Está cogiendo su modelo de Dios, el Padre. Y viendo la relación de Dios con Jesucristo, con su papá, con su Padre Celestial, y la relación del Padre Celestial con su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros aprendemos cómo ser padres y cómo ser hijos. Y necesitamos poner esto en práctica en nuestro hogar. Ahora, ¿cómo se aprende eso? En la palabra de Dios, estudiando la palabra del Señor, viendo cómo es que Dios ha tratado con su Hijo y también con otras personas a través de los años. Entonces, ¿cómo crearlos en disciplina y amonestación del Señor? ¿Amonestación qué significa? Que debemos enseñarles, debemos darles cultura. Hoy hay una cultura de cancelar la cultura. O sea, están tratando de cancelar la cultura. Y eso es pésimo. Debemos guardar nuestra cultura. Debemos cuidar lo que nosotros somos, de dónde venimos.
Entonces debemos amonestarlos, cuidarlos, alimentarlos, y no solamente en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual, en el sentido de consejos. Ellos necesitan aprender de nosotros. Cuando tienen preguntas, no deben tener que ir afuera a que les contesten las preguntas, porque muchas veces allá afuera van a recibir respuestas inadecuadas. No, ellos necesitan tener la confianza. La hija necesita tener la confianza de ir donde su madre y, ¿por qué no?, donde su padre, si tiene que ver algo con su relación con varones. Y igualmente el varón necesita tener la confianza de ir donde su papá. Es terrible que los varones muchas veces tienen que ir allá afuera a preguntarle a un amigo las preguntas de la vida. No, debe tener la confianza con su papá. Y él debe tener la sabiduría de Dios también para poder guiar a su hijo y cuidarlo y amonestarlo del Señor. Entonces, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, ahora sí, vamos a Romanos. Romanos capítulo 1 y el versículo 30. Vean ustedes aquí dónde están colocados los desobedientes a los padres. Hay una gran lista, no lo incluí, pero vean ustedes la compañía de los desobedientes a los padres: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Ahí es donde están los desobedientes a los padres. Y ahí sigue para abajo. O sea, los desobedientes a los padres están en muy mala compañía. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. Ahora vamos a 2 Timoteo, capítulo 3 y el versículo 2. Le está dando consejos a Timoteo acerca del futuro, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y luego dice que desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vean la compañía también aquí con su carta de Pablo a Timoteo, donde están los desobedientes a los padres. Dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Y la Biblia dice que la avaricia es idolatría. O sea, está idolatrando, está adorando lo material. Vanagloriosos, jactándose de sí mismos. Soberbios, que se creen la madre de Tarzán y el ombligo del universo. Blasfemos, o sea, que maldicen la Dios y todas las cosas que tienen que ver con Dios. Y luego dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces, la compañía de los desobedientes a los padres está entre todas las personas que son indeseables y con quienes nosotros no debemos. Así que no sea usted desobediente a su papá o su mamá. Aprenda la obediencia, porque el mundo consiste en obediencia. Precisamente donde estamos ahora. Estamos cosechando la consecuencia de la desobediencia en el hogar. Todo comenzó en la desobediencia en el hogar. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedeced a vuestros padres, ¿cómo? En todo, porque esto agrada al Señor. O sea, usted quiere agradar a Dios, obedezca a papá, obedezca a mamá. Ahora, que lo manda a hacer algo que la palabra de Dios dice que no debe hacer, bueno, entonces ahí es donde usted tiene que decirle, papá, mamá, no puedo hacer eso porque la palabra de Dios me lo prohíbe. Pero cuidado con eso. Estaba escuchando hace años, escuché una situación donde un muchacho, un adolescente, vino donde el director de los jóvenes. Y entonces le dijo, mi papá no me deja venir a la reunión, así que no puedo seguir viniendo a la reunión. Entonces el director de jóvenes fue donde el papá, porque era creyente. Fue donde el papá y le dijo, dice su hijo de que usted no lo deja venir al club de jóvenes. Y entonces él le contestó, no es que yo no lo dejo ir al club de jóvenes. Yo quiero que él vaya al club de jóvenes. Para mí eso es excelente. Pero yo lo que le dije es que tiene que asear su cuarto, tiene que hacer lo que su mamá le mandó a decir, ahí hacer su tarea del trabajo, del colegio. Y entonces cuando ya hizo lo que se le mandó a hacer,
entonces vaya al club de jóvenes. Pero como él no hace todo lo que le demandamos, como él es un vago y no quiere hacer eso, entonces él simplemente ve el club de jóvenes como algo, un paseo, como algo para distraerse y para escaparse de las responsabilidades en el hogar. Así que cuidado con decir, es que la Biblia me prohíbe, o Dios, mis padres no me dejan hacer las cosas de Dios. No, primeramente está la responsabilidad en el hogar. Entonces, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, a menos que la Biblia, la palabra de Dios, diga algo que ellos lo están mandando a hacer y que usted no puede hacer. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Si usted quiere agradar al Señor, entonces necesita obedecer a papá y a mamá. Finalmente, aquí en esta serie sobre el hogar, vamos a Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿qué clase de hogar debemos tener? Para que nosotros podamos ser la autoridad que Dios quiere que seamos, para que nosotros podamos darle la formación a nuestros hijos que Dios quiere que les demos, tenemos que ser el hogar que honra y glorifica a Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, donde hay pureza, donde hay santidad, donde se está procurando honrar y glorificar a Dios primero, ese es el hogar donde nosotros podemos formar, criar, disciplinar, enseñar, proteger a nuestros hijos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, si hay infidelidad, entonces aquí lo dice muy claramente, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Debemos ser fiel dentro del hogar. Así que la primera área de autoridad es el área del hogar. Vamos ahora a la segunda área de autoridad, que es el gobierno. Vamos a Isaías capítulo 33 y comienza con entender porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. En otras palabras, cuando hablamos de gobierno, primeramente estamos hablando del gobierno del mundo por Dios. O sea, Dios es la primera autoridad. Entonces, cuando hablamos de gobierno, estamos hablando primeramente del gobierno de Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida. Ahora, habrá un momento en que Él va a reinar aquí en el milenio, que son 1000 años en que Él va a reinar aquí en la tierra con justicia y con vara de hierro. Pero ahora, en este momento, debemos recordar, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Es por eso que entonces dice en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, esto no caía muy bien entre los judíos en el tiempo de Pablo, porque ¿quiénes eran las autoridades? Era el odiado imperio romano. Pues imagínense. O sea, aquí Dios le está diciendo a los romanos a través del apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Alguien dirá, pero Dios entonces puso el imperio romano. Sí. Inclusive Dios usó el imperio romano, entre otros, para castigar a su pueblo cuando ellos no obedecieron. Dios instituyó un gobierno teocrático, donde Dios era su Dios, era su rey. Pidieron un rey, el primer desvío. Pero luego se metieron en la idolatría, la desobediencia. Entonces Dios los mandó a estar sometidos a otros reinos. Finalmente terminaron en el destierro. Entonces, sométase toda persona a las autoridades superiores, que era en este caso el imperio romano. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, ese gobierno que nosotros tenemos, ahí está puesto por Dios. ¿Qué es un mal gobierno? Bueno, Él responderá ante Dios. Pero nosotros tenemos que respetarlos de nuevo, a menos que nos manden a hacer algo que sea diferente
a la palabra de Dios. Vamos al versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora, la conciencia entonces nos está diciendo que Dios puso esa autoridad y por lo tanto nosotros debemos obedecer, tenerle respeto a la autoridad, a las leyes que han sido puestas, a menos que de nuevo nos manden a hacer algo que no es conforme a la palabra de Dios. De lo contrario, debemos siempre hacer lo que ellos dicen. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Recuerda cuando vinieron donde Jesús y le preguntaron, ¿debemos nosotros pagarle tributo a César? Estaban buscando cómo cogerlo, cómo hacerlo quedar mal. Si decía, sí hay que pagarle tributo a César, entonces le iba a caer mal a los judíos que no querían pagarle tributo a César. Si decía no hay que pagarle tributo a César, entonces ellos irían donde los romanos y le dirían a los romanos que Jesús estaba diciendo que no debían pagar los impuestos. Entonces, lo que él contestó es, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y así debemos nosotros hacer. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, al impuesto. Pero también al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Vamos ahora a Tito, capítulo 3 y el versículo 1. Aquí está Pablo escribiéndole a Tito, diciéndole, recuérdales, o sea, a los hermanos, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora, aquí muchas veces las personas piensan que para eso están los gobernantes, para hacer todo el trabajo en la comunidad. Bueno, yo soy creyente de gobierno chiquito, gobierno pequeño. O sea, yo creo que el gobierno debe ser solamente el tamaño que hace falta para mantener al país ordenadamente, que se mantenga en orden. Y el resto lo debemos hacer nosotros. No debemos esperar que el gobierno nos dé. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene nada. O se lo olvidamos, el gobierno no tiene nada. El gobierno es un parásito, y no lo digo en el sentido malo. Todos los gobiernos son parásitos. ¿De qué viven? Viven del pueblo, viven de los impuestos. O sea, viven de nuestra plata. Entonces, cuando nosotros les pedimos que nos den, nos están dando de nuestra plata. Por lo tanto, debemos nosotros tratar de dar, no de recibir. Y no debemos tener gobierno grande que lo hace todo por nosotros. Debemos tener gobierno chiquito que simplemente mantenga las empresas, mantenga todo trabajando correctamente para que nosotros podamos producir. El gobierno es un mal administrador, es un mal negociante, es un mal empresario. Nosotros debemos no confiar y no creer que el gobierno nos va a sacar de problemas, sino que nosotros debemos recordar que la palabra de Dios es la máxima. Eso sí, debemos respetar al gobierno, dice la palabra de Dios. Debemos respetarlo, ellos son autoridad. Pero no debemos atenernos a que ellos nos den, porque al fin y al cabo lo que ellos nos dan es lo nuestro. Entonces, si nos dan menos, entonces nosotros podemos producir más. Y así sucesivamente. Ahora, ¿hay corrupción? Sí, lamentablemente. Se puede decir eso de, no sé si todos los gobiernos, pero por lo menos la inmensa mayoría de los gobiernos. Habrá un gobierno que va a venir, que es el gobierno de Jesucristo, durante el milenio, que va a ser un gobierno de perfecta paz, perfecta justicia, perfecta armonía. Y sabe que, sin embargo, no todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, no todo el mundo va a estar contento con eso.
Dice la palabra de Dios que al final del milenio, después de 1000 años de que Jesucristo está reinando con paz y armonía y justicia, entonces vendrá un montón, dice la Biblia, que serán como la arena del mar, que van a venir y tratar de destruir la santa ciudad. Así que, aun cuando es un gobierno perfecto. Así que no se queje del gobierno, porque el gobierno es lo que es y nosotros lo hemos elegido. Entonces debemos nosotros respetarlos y obedecer a Dios sobre todas las cosas. Vamos a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, somos libres, pero somos siervos de Dios. Por lo tanto, termina aquí el apóstol Pablo, versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Terminó esta parte sobre el gobierno con el gobierno futuro, el gobierno de nuestro Señor. Aquí está una profecía al respecto en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese gobierno va a ser perfecto cuando Jesucristo se siente en el trono de David, y va a ser un gobierno perfecto. Por ahora debemos honrar, respetar al gobierno que ha sido puesto por Dios y permitir que nosotros podamos vivir en paz y armonía. La tercera área de autoridad es la escuela. Ahora, la escuela entonces se va a convertir, esto está hablando todavía de Jesucristo. Olvidé mencionar el versículo 7. Aquí lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando del reinado físico-político de nuestro Señor Jesucristo durante 1000 años. Ahora sí, vamos a la tercera área de autoridad. Estamos en Efesios capítulo 6 y versículo 5. Estamos hablando de la escuela, y la escuela entonces se convierte en el trabajo. La escuela es autoridad. Es trágico, es lamentable que muchas veces hoy en la escuela no se está enseñando lo correcto. Pero nosotros debemos escuchar, pero no debemos aprender lo que es incorrecto. Yo recuerdo hace años, estaba en tercer año de colegio, y me estaban enseñando algunas cosas que no eran verídicas, no eran verdad. Pero yo lo estudié, hice el examen, y entonces contesté todo el examen conforme a lo que me estaban enseñando. Y luego puse al final, todo esto es lo que ustedes enseñan, y ahí están las respuestas. Pero yo no lo creo, porque es contrario a la palabra de Dios. Bueno, y me dieron un 100, o un 10, o un A, depende del sistema que se use para calificar. Así que nosotros no debemos vender nuestra conciencia cuando nos enseñan algo contrario a la palabra de Dios, pero sí tenemos que contestar las preguntas conforme nos lo enseñan, pero no tenemos que creerlo. Debemos tener nuestros propios valores. El hecho que nos lo digan no significa que es verdad. Si es contrario a la palabra de Dios, entonces no es verdad. Pero eso es lo que están enseñando y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, pero no necesariamente creer. Debemos siempre creer lo que dice la palabra de Dios. No le venda su alma al diablo, como dicen. No venda su conciencia por una sopa
por un potaje como hizo Esaú, sino que sea fiel a la palabra de Dios. Pero escuche, aprenda, conteste las preguntas conforme a lo que le preguntan, pero crea lo que dice la palabra de Dios, crea lo que se le enseña en su hogar, crea lo que se le enseña en la iglesia, pero escuche y aprenda lo que le enseñan en la escuela. En el trabajo, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros amos terrenales. Ahora, eso es el tiempo que habían siervos o esclavos. Hoy todavía hay esclavitud en algunos países, pero la mayoría somos empleados. Entonces, siervos o empleados, obedeced a vuestros amos o a vuestros patronos, jefes terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Como dice ahí, como a Cristo. O sea, si usted está obedeciéndolos a ellos, eso es obedecer a Cristo. Ah, no, yo no tengo que hacer lo que dicen ellos. Claro que sí. Sí debe decir. Entendamos una cosa. Si usted está en el reloj, o sea, si usted marcó o no marcó, no importa, pero a usted se le está pagando para un trabajo de 8 a 5 o el horario que sea. Durante ese tiempo, el tiempo no es suyo. A usted le están pagando para hacer un trabajo en esas horas. Por lo tanto, usted no es dueño de su tiempo. Su patrono es dueño de su tiempo durante ese trabajo. Usted convino en hacer un trabajo. Usted convino en llevar a cabo lo que él le mandaba hacer o la mandaba hacer en ese horario. En ese horario su tiempo no le pertenece a usted. En ese tiempo le pertenece a la persona que lo contrató o la contrató. Y debe ser fiel. No le robe al patrono. No robe horas o no le robe minutos, sino que sea fiel en el horario. Sea fiel en lo que está haciendo. Haga lo que se le manda hacer. Muchas veces los empleados son muy desobedientes y muy malcriados y muy respondones y todo lo contestan y todo lo dudan. Entonces, aquí dice, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. No sea altivo, con sencillez de vuestro corazón. Ahora, si usted sabe cómo hacerlo mejor, entonces con humildad, con sencillez de corazón, como dice aquí, entonces dígale, bueno, me permite decirle lo que yo pienso en cuanto a esto. Tal vez hay una manera mejor, no sea altivo, no sea arrogante. Es que yo sé, usted no sabe cómo hacerlo, yo sí sé. Yo tengo 40 años de estar haciendo esto, usted no. No sea arrogante, no sea altivo. Tal vez puede ser cierto, pero no sea altivo, sino con sencillez de corazón. Entonces sugiera que tal vez hay una mejor manera de hacerlo. Entonces a ver cómo se puede hacer. Si no, bueno, hágalo como dice el padre, como dice el jefe, que salió mal. Bueno, salió mal porque usted hizo lo que él le dijo que hiciera. Entonces, con sencillez de corazón. ¿Cómo? Como a Cristo. O sea, cuando usted está obedeciendo al patrono, cuando usted está obedeciendo a su jefe, dice el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, que eso es obedecer a Cristo. No sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres. O sea, no es quedar bien con su jefe. No. No es, yo debo quedar bien con mi jefe. Y cuando el jefe no está, cuando no está viendo, entonces, ¿qué? No. Por eso usted no debe ser sirviendo al ojo. No es complacer al jefe, no es quedar bien con el jefe, como los hombres que quieren agradar, o como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. En otras palabras, lo que estamos haciendo, debemos hacerlo como para el Señor, no para el ojo. No estamos haciéndolo porque nos están pagando por hacerlo. Estamos haciéndolo porque somos hijos de Dios y eso es lo que nos está dando pan y mantequilla y por lo tanto debemos ser fieles, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sirviendo al Señor y no a los hombres. O sea, usted no está sirviendo a su jefe, está sirviendo a Dios. Por lo tanto, hágalo de buena voluntad. Dice el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En el tiempo cuando eran esclavos, entonces
dice Pablo, puede ser esclavo o puede ser libre. Si es esclavo, pues entonces tiene que hacer las cosas porque es esclavo. Si es libre, tiene que hacer las cosas porque le están pagando. Pero debe hacerse al Señor. Y recibirá del Señor. En esta vida, tal vez. Pero si no, en la otra. Dice el versículo 9, y vosotros amos. Ahora va con los jefes, ahora va con los patronos, ahora va con los amos. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. O sea, aquí está hablándole a los amos, a los patronos, a los jefes que son cristianos. Los que no son cristianos, bueno, aquí no está hablándoles a ellos, pero está hablándole a los que son cristianos. Tal vez usted diga, bueno, es que mi jefe no es cristiano. Bueno, debe obedecerlo, a menos que lo mande a hacer algo que es incorrecto según la palabra de Dios. Debe obedecerlo. ¿Por qué? Porque su tiempo no le pertenece mientras usted está en horas de trabajo. Pero aquí hablándole a los amos cristianos. Vosotros amos, patrón, jefe, líder, persona que tiene personas bajo su mando, bajo su autoridad. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. O sea, no esté diciendo, lo voy a despedir, le voy a cortar el salario, si usted quiebra algo, se lo voy a cobrar. Bueno, si ya hay un convenio de que si quiebra algo se lo va a cobrar, pues ok, entonces simplemente hágalo, pero no esté amenazando. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. O sea, ante Dios son hijos de Dios, tanto sus empleados como sus patronos. Y no hay acepción de personas. Dios está mirando lo de cada uno. Es importante en cuanto a esto. Vamos a 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Ay, qué difícil! Bueno, a los que son buenos y afables, y es fácil trabajar para ellos. Entonces, pero Pedro va mucho más allá. Dice también a los difíciles de soportar. O sea, si usted tiene un jefe que es un malcriado, yo tuve de esos, tuve varios, por cierto. Mientras yo estaba en el seminario, los 4 años que estuve en el seminario, trabajé secularmente y tuve algunos jefes muy buenos y tuve otros jefes muy malos. Y Dios usó ese tiempo para enseñarme muchas cosas y para bajarme un montón de escalafones, porque yo era muy orgulloso, no lo sabía. Alguien aquí, cuando vine a Costa Rica, me dijo, hermano, dice, ¿sabe cuál es su problema? Estoy muy orgulloso. Y yo le contesté, ve hermano, ve que no pegó, ahí sí que no. Y Dios tuvo que enseñarme que sí, yo era muy orgulloso. No me daba cuenta, pero era muy orgulloso. Y Dios tuvo que bajarme un montón de escalafones, no en una ocasión, en muchas ocasiones, a través de estos años que tengo encima. Entonces, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Yo he aprendido que los que son difíciles nos van a enseñar también cosas. Yo aprendí, sabe que a veces aprendí más cosas con los que eran difíciles, los que eran malcriados, los que me mandaban a hacer cosas que ellos sabían que yo no podía cumplir con eso y me regañaban cuando no lo hacía. Sí, aprendí con ellos también. Y con los difíciles de soportar también. Con los buenos y afables también aprendí. Entonces Dios usa todo. Por eso dice Romanos 8:28 que Dios usa de todo para bien. Dios hace que sea para bien. O sea, Dios hace que sea parte de nuestra enseñanza, nuestra formación. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Oigan, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, o sea, a su Padre, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que la escuela, cuando estamos en los años menores, estamos aprendiendo, y luego el trabajo. El trabajo es autoridad, pero el trabajo también es escuela, donde podemos decidir qué vamos a hacer con esto. Vamos a soportar, ay qué pereza ir a trabajar, ay qué lindo, ya es viernes, viene el fin de semana. O tengo una nueva oportunidad, levantarse con brío, con ánimo, con entusiasmo, porque voy a servir al Señor. No voy a servir al amo, no voy a servir al jefe, no voy a servir al patrono, no, voy a servir al Señor. Porque Dios aquí me puso y aquí puedo honrarlo y glorificarlo. Y que otros puedan verlo a Él a través de mi vida y que sea para la honra y para la gloria del Señor. Entonces, la escuela y el trabajo son áreas de autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida. Vamos ahora ok, seguimos aquí. Haced morir la vida vieja, ante Colosenses. No, perdón, eso no cabe ahí. Creo que esto está mal. Disculpen. Eso no iba ahí. La iglesia es la cuarta área de autoridad. ¿Por qué la dejé de último? Para dejarlo mejor de último. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la institución que Jesús formó. Pero la iglesia es autoridad. A veces, y especialmente cuando la iglesia tiene que actuar con alguien que hizo mal, entonces las personas dicen, usted no tiene derecho, usted no tiene autoridad, usted no puede hacer eso. Bueno, vamos a ver, la iglesia sí es autoridad. ¿Y de dónde viene la autoridad de la iglesia? Vamos a ver de dónde viene la autoridad de la iglesia. Vamos primeramente al comienzo de la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 16. Y esto viene inmediatamente después, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo dieron los hombres, sino que mi Padre que está en los cielos. Y entonces dice aquí en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, llaves es autoridad. O sea, quien tiene la llave tiene autoridad. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, primeramente aquí le está hablando a Pedro en representación de los 12 apóstoles, porque ellos fueron la primera autoridad que Dios puso en la iglesia. Jesucristo puso a los 12 apóstoles primeramente como la estructura sobre la cual él iba a edificar su iglesia. Vamos ahora a una situación que se menciona en el capítulo 18, donde hay una situación que se menciona aquí cuando hay problemas entre miembros de una misma iglesia. ¿Recuerdan el caso? No vamos a leer todo el pasaje, pero recuerdan cuando dice, si usted tiene problema con alguien, entonces vaya, arréglelo. Si no, lleve a otra persona con usted. Y si no, dígaselo a la iglesia. Y si no, pues la iglesia también tiene que dictar al respecto. Pero vamos entonces ahora al versículo 18, donde la iglesia, dice el versículo anterior, que tiene que tenerlo por gentil y publicano, si no escucha y no quiere arreglar las cosas. O sea, considera que hágase el cargo que no puede estar dentro de la iglesia. Pero ve aquí la autoridad. Y ese es el tema de hoy. La autoridad de la iglesia. Aquí le está diciendo a la iglesia. En Mateo capítulo 16 está hablándole a Pedro en representación de los apóstoles. Aquí está hablándole a la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo.
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces está hablando de la autoridad de la iglesia, de recibir miembros y también de separar miembros. Ahora, los miembros entran, puede ser por bautismo, puede ser por carta de traslado, puede ser por testimonio de que su bautismo es válido y también su vida es correcta. Puede ser también cómo salen. Bueno, salen primeramente cuando mueren, porque alguien dice, ¿cómo vamos a sacarlos? Bueno, porque la iglesia es el reino de los cielos en la tierra. Y entonces ya no está en una iglesia en la tierra cuando ya parte a la presencia del Señor. También puede ser porque se le da una carta de traslado a otra iglesia. O puede ser también porque hay que separarlo de la membresía. Entonces, cuando eso es el caso, cualquiera que sea, Jesús está diciendo aquí, hablándole a la iglesia, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. En otras palabras, la iglesia tiene autoridad para actuar en el nombre del cielo, en el nombre de Dios. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, si nosotros separamos a una persona de la membresía aquí en la tierra, entonces esa persona va a quedar también desatada en el cielo. Versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto es el mínimo de una iglesia. O sea, una persona no es iglesia, pero el mínimo de una iglesia es dos. Entonces, donde hay dos o tres congregados, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de vosotros. Así que, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren, aquí está hablando de autoridad, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es la forma más simple de una iglesia. Entonces, vemos aquí que la iglesia es autoridad. Vamos ahora a Lucas. La ocasión aquí en Lucas capítulo 22 es la noche que Jesús fue entregado. Él acaba de tomar la última Pascua con sus discípulos, instituyó la cena del Señor. Y ahora entonces Él está delegando en los apóstoles y en la iglesia. Los apóstoles son los que están presentes ahí, pero ellos en representación de la iglesia, porque ellos fueron la estructura sobre la que Jesús edificó su iglesia. Ellos luego siguieron adelante, entonces trabajando con las iglesias que iban estableciendo, iban formando. Entonces dice aquí en Lucas capítulo 22, versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ya Judas se había ido. Entonces esos 11 que quedaban ahí, y luego serían 12, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ellos tenían el bautismo de Juan el Bautista, habían estado con Jesús para arriba y para abajo durante esos 3 años y medio, habían permanecido fieles al Señor. Ahora dice el versículo 29, yo pues significa en vista de, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. En otras palabras, la misma autoridad que el Padre le dio a Jesús, Jesús ahora se la está asignando a su reino iglesia. Ellos están, ahora los apóstoles y nosotros como descendientes de los apóstoles. Entonces nosotros tenemos la autoridad de Dios a través de Jesucristo para administrar el reino iglesia que Él nos dejó. Entonces yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. La primera área de autoridad que la iglesia administra son las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Aquí está hablando específicamente de la cena del Señor, la mesa del Señor. Entonces, los apóstoles primero y la iglesia también ahora siguiendo adelante con esa historia. Entonces tenemos la autoridad de administrar. Nosotros podemos saber hoy cómo está una iglesia viendo cómo observa las ordenanzas. Muchas veces podemos ver si la iglesia está bien o está mal en la forma como administra el bautismo y cómo administra la cena del Señor.
¿Por qué? Porque Jesús le dio esa autoridad. Entonces Jesús delegó en su iglesia la autoridad, primeramente para que administre las ordenanzas que Jesús les dio, el bautismo, y aquí hablando específicamente de la cena del Señor. Y luego dice específicamente a los apóstoles: y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora, después de su resurrección, entonces vamos a Mateo capítulo 28. Y aquí está, después de su resurrección. Jesús se acercó, los había citado en un monte de Galilea, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, palabras, el Padre le había dado a Jesús toda potestad, toda autoridad, toda potestad había sido dada a Jesucristo, tanto en el cielo como en la tierra. En él había sido depositada toda potestad. Por tanto, esa autoridad que Dios le dio, que Dios el Padre le dio a su Hijo, ahora Él está delegando en su iglesia. En vista de que Jesús tiene toda potestad, Él ahora está delegando en su iglesia y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces aquí está el mandato: hacer discípulos a todas las naciones. Luego vienen dos participios que complementan el verbo de hacer discípulos: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vamos a regresar para que vean cuáles son las dos cosas. Aquí están las dos ordenanzas, como mencioné anteriormente. Entonces, la forma que la iglesia administra las ordenanzas, y una tercera cosa que vamos a ver aquí: cómo administra las dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, ¿cómo identificamos una iglesia del Señor? Hay tres cosas. Una es cómo administran las ordenanzas. Dos, cómo enseñan la sana doctrina, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la tercera manera es aquí al final del versículo 20, donde Jesús hizo una promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, aquí hay una continuidad, la continuidad de la iglesia que Jesús estableció. Él dijo que Él estaría con esa iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Algunos dicen que estaba hablando de los apóstoles. No, pero aquí dice que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Los apóstoles murieron, entonces no puede estar hablando con ellos, está hablando con la iglesia. La sucesión de los apóstoles, sí. ¿Y cuál es la sucesión de los apóstoles? La iglesia. Entonces, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, otra manera que identificamos una verdadera iglesia del Señor es que viene desde Jesucristo, a través de la sana doctrina, la línea bautismal, a través de cómo se administran las ordenanzas, en el bautismo, en la cena del Señor, en la sana doctrina y guardando la sana doctrina que el Señor les ha mandado. Así es como identificamos una iglesia del Señor, que tiene autoridad. La autoridad, la iglesia que Jesús encomendó, que Jesús le dio autoridad. Vamos ahora a Hechos, capítulo 1, comenzando en el versículo 1, para que nos orientemos un poco mejor. En el primer tratado, Teófilo, aquí está hablando del Evangelio de Lucas. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino
a Israel en este tiempo? Entonces les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ellos debían esperar. Jesús había estado con ellos. Ahora él se iba. Ahí nomás ese mismo momento él se fue, ascendió. Entonces él ahora está diciéndoles que deben esperar. ¿Deben esperar a quién? A su representante. Deben esperar al Espíritu Santo. Deben esperar la tercera persona de la Trinidad. Ellos habían estado con Jesús, ya él había delegado en ellos la autoridad. Ahora van a recibir la otra clase de poder. Poder explosivo, poder dinamis. Y también autoridad, ya la habían recibido la autoridad. Poder autoridad, ahora poder explosivo para llevar a cabo el Evangelio, para poder cumplir con lo que Jesús les había mandado. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, eso pasó en el día de Pentecostés, 7 días más tarde. Y me seréis testigos. ¿Cómo iban a ser testigos? Con el poder del Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos hablando de poder, autoridad y también poder explosivo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 4, hablando de autoridad apostólica. La iglesia de Corinto era una iglesia difícil. Estaba en pecado, de hecho. Y en la primera carta a los Corintios entonces tiene que corregir varias cosas. Aquí específicamente está hablándoles de las divisiones que habían en la iglesia. Algunos decían yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otro yo soy de Pedro, otro yo soy de Cristo. Y entonces se les pregunta, bueno, ¿ustedes van a aceptar lo que yo les digo por carta? O cuando yo vaya con donde ustedes, entonces voy a tener que ir de otra manera. Entonces les preguntan, versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y de espíritu de mansedumbre? Era la autoridad apostólica. Entonces la iglesia tiene autoridad. Él delegó, Jesucristo delegó, primeramente en sus apóstoles y en su iglesia, la autoridad para que nosotros podamos llevar a cabo el evangelio que Él nos encomendó. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí está hablándole a los pastores, los ancianos. Y es autoridad. Autoridad de Dios a Jesucristo, autoridad de Jesucristo a los apóstoles, autoridad de Jesucristo a través de sus apóstoles para nosotros, para la iglesia. Entonces aquí Pedro está diciendo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor debe guiar, no como señorío, sino con ejemplo. Su estilo de vida, su conocimiento, su enseñanza, Dios hablando a su pueblo a través de él, porque él es estudioso y obediente a la palabra del Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Está hablando aquí autoridad, la iglesia es autoridad. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta debe ser nuestra actitud. Entonces, Dios, el Padre, delegó autoridad en su Hijo Jesucristo delegó autoridad en los apóstoles y luego también a través de los apóstoles en su iglesia. Y nosotros ahora como iglesia del Señor tenemos autoridad para trabajar. Dios puso en nosotros, pero eso todo privilegio trae también responsabilidad. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Espero que el estudio de esta noche haya sido de ayuda para usted. Estamos en las 4 áreas de autoridad: el hogar, el gobierno, la escuela, que luego se convierte en el trabajo, y la iglesia. Entonces, hay autoridad. La autoridad ha sido puesta para nuestra formación, nuestra dirección y nuestra protección. Debemos sujetarnos a la autoridad y debemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado para su honra y para su gloria. No quiero terminar el estudio de esta noche sin antes dar una invitación. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como Salvador personal, tal vez mucho del estudio de esta noche no tiene mucho sentido. Pero tendrá sentido cuando usted se arrepienta y acepte a Cristo. Entre a formar parte de la familia de Dios y luego entre a formar parte de una iglesia del Señor, trabajando por el Señor, sirviendo al Señor. Así que Dios lo está invitando para que tome esa decisión esta noche. Y si usted ya es creyente, entonces identifíquese con una iglesia de sana doctrina. Y si ya está en una iglesia de sana doctrina, entonces póngase a trabajar por el Señor, porque usted es autoridad y está bajo autoridad. Tanto somos autoridad como estamos bajo autoridad. Usémoslo para la honra y gloria del Señor, sabiendo que un día Dios nos va a pedir cuentas. Hagámoslo para la honra y gloria del Señor. ¿Qué quiere Dios? Que le sirvamos, que lo honremos, que lo glorifiquemos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, porque tú nos enseñas cómo vivir, cómo honrarte, cómo glorificarte. Y lo hacemos, Señor, respetando autoridad. Porque todo comienza con nuestra actitud hacia las personas que tú has puesto como autoridad sobre nosotros. Que podamos aprender autoridad, aprender a estar sujetos a autoridad, aprender a ejercer autoridad. Usémoslo para tu gloria. Pedimos, Señor, que las decisiones que necesitan ser tomadas hoy puedan serlo. Si hay personas aquí que no te conocen como Salvador personal, que sea el día que tomen esa decisión. Hijos tuyos, que tomen la decisión de servirte, honrarte, glorificarte. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu aplique a la vida de cada uno de nosotros tu palabra en esta noche. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora tome papel y lápiz. Aquí al pie hay cómo comunicarse conmigo en Facebook y en WhatsApp y también en YouTube, cómo comunicarse conmigo. Y habrá más información también. Así que, buenas noches, Dios lo bendiga.